¿sí? Es que yo siempre he sido profesora, no presentadora. Dime. El profe es ya, ¿estamos listos para empezar? Ya, el streaming está listo porque la vez pasada. ¿Ya? Luzari. Luzari. ¿Ya? ¿Listo? Buenas tardes. Bueno, nuestros invitados para esta fecha hacen énfasis en la necesidad de ver en los procesos de enseñanza-aprendizaje de español como segunda lengua una oportunidad de contribuir a la visibilización del otro, al reconocimiento de las diversas culturas y a la potencialización de sociedades que promueven la interculturalidad. Sobre la alteridad y el bilingüismo. Un estudio de caso en la institución educativa de nivel inicial Yuto número 414 en la ciudad de Cusco, Perú. Esta es nuestra primera presentación a cargo de la antropóloga Eliana Betty Olave Valencia de Perú. Nuestra segunda presentación, Encuentro intercultural en un contexto urbano, a cargo de los docentes Slendi Joana Vargas y José Iván Romero Rosso. Y nuestra tercera presentación, Palabras cantadas para aprender la lengua del otro, reflexiones a propósito de la poética del otro en el marco de un país multilingüe, a cargo del profesor Edwin Agudelo de la Universidad Pedagógica. Damos una bienvenida a nuestros tres presentadores, invitamos al público al final, si tienen preguntas, por favor. La idea es que sea una conversación, ellos hacen sus presentaciones, luego entre el público y ustedes mismos establecemos un diálogo. Sobre la alteridad y el bilingüismo, un estudio de caso en la institución educativa de nivel inicial Yuto número 414 en la ciudad de Cusco, Perú. La presentación de la antropóloga Eliana Olave resulta de un trabajo de investigación realizado en la institución educativa inicial número 414 Yuto en la provincia de Quispicanchis, en el departamento de Cusco, en el que se imparte la educación formal a niños quechua hablantes, los que a lo largo de su proceso cultural se mueven bajo dos discursos culturales, el del español y el del quechua, lo que exhibe una situación compleja que va desde la dificultad del aprendizaje formal en contextos rurales andinos hasta situaciones de desacuerdo de la población quechua con el derecho positivo. Eliana Betty Olave Valencia es licenciada en Antropología de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Perú. Ha sido asistente de cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad y ha realizado varios trabajos de recopilación etnográfica en la ciudad de Cusco, Perú. Uno de ellos lo realizó en la institución educativa de nivel inicial Yuto número 414 de Andahualillas del distrito de Quispicanchis. Ha sido profesora de español como lengua extranjera y actualmente cursa el diplomado en Pedagogía y Didáctica de Español como lengua extranjera y el diplomado en latín del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenida, Eliana. Buenas tardes a cada uno de los presentes. Agradezco la visita, agradecemos vuestra visita y también agradezco a la profesora Clara Lozano por la invitación a esta pequeña reunión. El trabajo es titulado Sobre la alteridad y el bilingüismo. A lo largo de todos estos 20 minutos espero que se pueda comprender y clarificar por qué es que he titulado así la ponencia. El trabajo de investigación fue hecho en el año 2012 en el país de Perú, en el departamento de Cusco, que es el que está sombreado de rojo, en una de las provincias. Una de las provincias se llama Quispicanchis, dentro de las cuales
se presentan muchos distritos. Uno de ellos es el de Andahuaylillas. Y dentro de este, según la nominación del Estado y del Gobierno a las sociedades andinas, se encuentra la comunidad campesina de Yuto, en donde se encuentra la institución de educación de nivel inicial número 414. Voy a más o menos exponer un poco cómo es este contexto sociocultural. La población durante ese año del 2012 bordeaba más o menos los 1.900 habitantes. En cuanto a la economía, en Perú y a lo largo de todo el territorio peruano y en comunidades andinas y amazónicas, la economía se basa en la subsistencia, en el autoconsumo. Es decir, hay una producción de agricultura y también de ganadería, pero principalmente es de autoconsumo. Aunque en este año y a lo largo de las últimas décadas también se presenta un excedente, el cual se lleva a plazas, como decimos allá, que son días específicos, como los domingos o feriados, en lugares específicos, que son las plazas, lo que fueron las plazas de armas durante la colonia y que aún ahora se ven arquitectónicamente. Allí se envían o se llevan los productos y se hacen intercambios, pero no como el trueque, sino que se venden los productos a cambio de dinero. Esto sitúa a las comunidades quechohablantes en una situación en la que tienen que hacer el uso del español para poder interactuar y comerciar, y al mismo tiempo de su idioma, porque en una plaza o a una plaza confluyen muchas comunidades de diferentes lugares y también personas de la ciudad. En cuanto a la religión, por toda la sierra del Perú, que es más o menos la parte central, la religión que practican los pobladores, los habitantes, es la religión andina, si podemos llamarla religión, pero mostrando un sincretismo con la religión católica. Paralelo a esto, también hay sectas religiosas que buscan evangelizar a estas comunidades andinas. Se encuentran evangelistas, testigos de Jehová, mormones, maranatas y muchas religiones. La población que tuve, o bueno, la población de niños que estudiaron en este año, en el 2012 en Yuto, estaba conformado por niños de 4 y 5 años. Dentro, más o menos 30 niños, asistían constantemente entre 27 niños a 28. De estos 28 niños, 3 niños provenían de la ciudad y solo hablaban el español. Y por el lado restante, los niños eran quechohablantes, es decir, su primera lengua para comunicarse es el quechua y fue el quechua. Esto fue bastante enriquecedor para la investigación porque buscaba yo hacer o mostrar y exhibir cómo es este conflicto cuando una persona y un niño en proceso de endoculturación presenta conflictos para adscribirse o insertarse a un discurso que es el suyo propio, el de su cultura y con el quechua, y al otro que se va imponiendo por la instrucción formal y por lo que el Estado hace para el desarrollo. Antes de ello, quiero proponerles o mostrarles lo que dice Alfredo Torero, un lingüista bastante reconocido allá en Perú en cuanto al estudio de idiomas, sobre todo el quechua. Y él denomina: bajo el nombre de quechua se comprende hoy a una familia lingüística americana, cuyos representantes se encuentran en 5 países de la mitad occidental de América del Sur: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Su marcada diversificación en lo que hoy podemos reconocer como varias lenguas quechuas son resultantes de un movimiento expansivo iniciado en los primeros siglos de nuestra era e íntimamente vinculado con la historia de las sociedades andinas. A esta caracterización quisiera añadir que el quechua es un idioma sufijante, es decir, tiene como partículas a las que se adhieren sufijos y se hacen constructos de discurso. Por otro lado, la oralidad es una de las características más generalizadas en cuanto a los idiomas en todo el territorio latinoamericano, en Colombia, Perú,
Chile, Ecuador, México. Y propongo la siguiente tesis. Es la tesis con la que estuve trabajando durante ese año en esta comunidad de Yuto. Todas las personas, cuando nacemos, presentamos o actuamos siempre en un proceso de endoculturación. Nuestra cultura y lo que somos nos viene desde el lenguaje. Está aquí en la parte inferior, puse sujeto, ¿sí? Es el sujeto actuante, el sujeto cultural, el que habla, el hablante. El sujeto hace una interpretación del cosmos a partir de un horizonte hermenéutico. Y aquí me apoyo en el filósofo Hans-Georg Gadamer, el que explica que nuestro mundo y nuestro cosmos y la construcción y el darle existencia a la realidad es nominarla de alguna forma. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante el lenguaje. Cada término, cada palabra que pueda designar cosas físicas como mesa, hasta situaciones abstractas como bueno, malo, responsable o irresponsable, hace que nuestro pensamiento y nuestro entendimiento del mundo sea único y que éste se distancie del otro, de la otra persona. Si en este momento estoy hablando en español, tengo una carga cultural que se queda en mí. Desde mí les estoy hablando con el español para comunicarme, pero siempre existe una brecha, una distancia que hace que el lenguaje no sea conmensurable. Y están ustedes, el otro, que entienden una parte de mi discurso, pero no completamente lo que tengo. Así, el lenguaje es producto de una tradición. El sujeto, la persona cultural, nace en una sociedad y se siente y se hace existente por el lenguaje y por la tradición que lleva su lenguaje. En última instancia, el lenguaje es aquel discurso que nos prohíbe y nos permite acciones, nos permite actuar de cierta forma, llevar la ropa formal, un traje formal en una situación como esta, y no reírme en este momento porque está prohibido. Todo eso hace nuestro lenguaje como discurso. Y es aquí donde puede comprenderse más tal vez lo que puede designarse como bilingüismo, una situación bilingüe, un individuo bilingüe, una sociedad bilingüe, y lo que es alteridad. Esta brecha de comunicación que tenemos se hace mucho más extensa y bastante difícil de acercamiento cuando yo tengo un idioma y el otro tiene uno diferente. Y es lo que pasa con los niños, en este caso, cuando tienen como idioma materno el quechua, con todas las características, con toda esa carga ontológica que tiene un idioma, y que de alguna forma el idioma español en su proceso de aprendizaje y de ser adulto violenta de alguna forma su pensamiento simbólico. No solo violenta el lenguaje, violenta toda la gama de comportamientos que pueda tener una cultura. Entonces, cuando un niño expresa algo o cuando un sujeto expresa algo, hay algo que es lo que se quiere decir. En este momento yo estoy emitiendo un discurso y quiero decir algo. Por el otro lado están ustedes, el otro, el alter, y lo que ustedes entienden desde mí o por mí, y lo que finalmente se entiende. Cuando yo expreso algo, cuando yo intento mostrar algo, si quiero llorar y decirlo mediante palabras, o me siento mal y lo digo mediante palabras, lo único que se transmite entre el otro y yo es el sentido y el significado, pero toda la experiencia cultural y de mi lenguaje se queda en mí. Y entonces surge lo que se llama la interpretación, y una interpretación infinita, y entonces hace que estos discursos se construyan uno sobre otro y nos alejemos cada vez más. Y esto se ve más claramente en una situación o en un contexto bilingüe, cuando confluyen dos idiomas, dos culturas, dos cosmos,
y entonces hay una situación de conflicto. Esto se muestra desde lo que tengo aquí para exhibirles a ustedes. Por ejemplo, en una ficha de observación, en la hora de trabajo, los niños tenían una hora de trabajo, aparece Benjamín, que es un niño que tenía 5 años y hablaba el quechua y el español bastante bien desde mis juicios. Aparece Benjamín llorando frente a la profesora y le dice: el Dios me ha pegado. La profesora se asombra y le dice que no puede ser porque Dios está en el cielo. Luego le pregunta quién fue y Benjamín señala a su compañero Jesús. En una comunidad quechua o en muchas comunidades andinas, ellos tienen como tradición de religión o tradición de creencias, muchos seres pueden tener al Apu, que denominan ellos, que son las montañas más altas y más distinguibles, y hacen ofrendas al Apu, hacen ofrendas al río, hacen ofrendas a la Pachamama. Cuando una profesora que tiene cultura de ciudad, que habla el idioma español, y va a educarlos en el idioma español y con todos los juicios que tenemos o con todo el paradigma y la cosmovisión del español a un niño quechua, resulta esto, que tal vez es una confusión o yo no sé cómo más denominarlo. El niño tiene como compañero a otro niño que se llama Jesús, y la profesora todos los días hace el rezo católico, la persignación y la oración. Y siempre está diciendo: agradezcan a Dios, agradezcan a Jesús, el niño Jesucito, y entonces se presentan estas situaciones. U otra, por ejemplo, la profesora está enseñando formas de figuras, el redondo, como es que ella lo dijo, y el cuadrado. Explica que el redondo no tiene puntas o esquinas y puede rodar. Luego hace que una ficha plana de forma circular ruede sobre el piso. Entonces explica que el cuadrado tiene esquinas y pregunta a los niños: ¿esta figura cuántas esquinas tiene? Y responde Benjamín: 4 esquinas. Luego pregunta a cada niño por ambas figuras, pero llegando a Jesús y John Cena, que es como un apodo que tenía este niño, ambos de 5 años logran comprender escasamente, ese es mi juicio de antropóloga, logran comprender escasamente el español y no responden en esta ocasión. Entonces la profesora les explica en quechua: Kai figurata manak uchuta canchu, refiriéndose al redondo. Luego explica del cuadrado: Chay figurata tawata uchukunata canchu. Ambos niños entienden, pero solo Jesús responde en quechua y John Cena se queda callado. Aquí también se muestra cómo, o se manifiesta cómo ambos discursos entran en conflicto. El explicar desde mi cultura con el español qué es una forma circular y qué es un cuadrado y qué son las esquinas y qué es lo que rueda. Los niños quechuas y su cultura poseen otro paradigma de interpretación u otra cosmovisión respecto a estas figuras. Por último, tengo 2 muestras más. Los niños quechohablantes de la institución poseen diferentes conceptos para el juego, a diferencia de los niños que llegaron de la ciudad. Los primeros juegan al anca. Anca es un término quechua para decir al animal, al gavilán. A las ovejas cogen aros, semejan gusanos, aunque también juegan con pelotas, carros y aviones, mientras los niños provenientes de la ciudad, que hablan español, tienen juegos como el del hombre araña. Y entonces, en sus juegos y en la hora de recreo, esto es bastante bonito porque la hora de recreo, la hora de juego, es un momento en el que muestras todo de ti, olvidas la clase formal y ríes y gritas, te caes y lloras. Y los niños, los quechohablantes y aún los que hablan quechua y español, todos se comunicaban en quechua y se expresaban en quechua y era
todo bastante fluido. Y si jugaban con los niños que hablaban español, lo hacían, pero siempre había como una diferenciación de grupos. Los niños provenientes de la ciudad tenían como un juego a jugar al hombre araña y se comprendían y jugaban a ello, mientras los niños quechua hablantes jugaban sobre todo al juego del anca, que semejaban pequeños polluelos y un niño corría detrás de ellos a perseguirlos como el gavilán cuando intenta atrapar pollos. Por último, la docente Nancy, que era la encargada, que aún sigue siendo la encargada, trabaja ya este año, son 18 años que trabaja en la escuela, en la institución, me contó o me dijo, ellos no conocen muchas frutas que nosotros sí. Hace tiempo, el año pasado, les traje fresas que estaban ya como para hacer frutillada. La frutillada es una bebida fermentada de maíz y frutillas y fresas. En el recreo siempre preguntan, ¿qué te has traído, profesora? Les mostré las fresas y no sabían qué era. Entonces les dije su nombre, esto se llama fresa. Fresa. Parecía que nada, pues, no entendían. Luego les dije puca, por el color. Puca es en quechua rojo. Probaron y empezaron a decir puca y no fresa, y como la fruta estaba ya fermentándose, también le decían chicha. La fruta, sí, la fresa, sobre todo en Cusco, es una fruta un poco desconocida en comunidades andinas. Y en esta situación la profesora lleva fresas y les muestra a los niños. Los niños no han visto fresas, no tienen una categoría nominal para designarla, y aunque la profesora les diga es fresa, los niños no responden. Y entonces busca un mecanismo para la comprensión y dice puca. Y entonces los niños repiten puca, puca, y denominaban a la fresa contaminando o estás enfermando poco a poco porque tus pulmones o porque respiras el humo. Y mira, yo voy a poner cocinas a gas porque te comprendo, sé que eres así, te comprendo, yo sé cómo piensas, pero mira, esto es mejor. El Estado ejerce un poder y minimiza al otro. Entonces, esto se exhibe en todo el territorio peruano, en todas las sociedades, entre las minorías étnicas amazónicas y también las comunidades andinas. Y esto también se expande hasta situaciones de conflicto, cuando, por ejemplo, las comunidades quechuas y andinas tienen una pertenencia, ¿sí?, con la tierra, con el territorio que rodea la comunidad o el territorio que delimita la comunidad. Pero sucede que una empresa transnacional descubre que hay minerales, cobre, estaño, en ese territorio, y lo que hace el Estado peruano es llevar a la empresa transnacional y decir y tener el poder desde Estado, porque en la Constitución de Perú se dice que la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el espacio marítimo pertenecen al Estado. Pero por otro lado, las comunidades andinas también se sienten pertenecientes y también sienten que el territorio les pertenece, y entonces se crea un conflicto y surgen como luchas, surgen como protestas, y esto es continuo, es muy continuo. Quiero concluir con la parte que fue de mi tesis. Es un antropólogo y filósofo francés, Paul Ricoeur, el que habla de la soledad fundamental del ser humano. Si yo me expreso en español y ustedes me comprenden, al fin y al cabo mi experiencia cultural, toda mi existencia se queda en mí. Lo mismo pasa con los niños. Dejan atrás todo el cosmos, todo el paradigma de su cultura, porque se dice que el español sirve para todo. Y antropólogos vamos y queremos a veces salvar esta situación, rescatarla, pero es difícil,
porque al mismo tiempo como el Estado hace y se empodera o ejerce poder sobre estas comunidades, lo mismo hacemos nosotros y lo mismo hacemos todos, siempre haciendo menor a la otra cultura, al otro. Es todo lo que puedo presentarles. Gracias. Muchas gracias, Eliana. Les recuerdo las preguntas, los comentarios. Por favor, toman nota de ellos y al finalizar las 3 presentaciones tendremos la conversación con ellos. Gracias, Eliana. Vamos con nuestra segunda presentación. La profesora Eslendi Joana Vargas y el profesor José Iván Romero darán a conocer los avances de la propuesta de investigación que están desarrollando con la comunidad indígena Huaunán, proveniente del departamento del Chocó y asentada en el barrio Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, Bogotá. La primera parte describe los primeros contactos con la población, una fase de contextualización. La segunda relaciona las acciones llevadas a cabo con la comunidad, es la propuesta en sí de los 2 profesores. Y la tercera parte presenta los alcances y limitantes de la misma, es decir, los logros. Finalmente, las proyecciones, no solo para el proyecto, sino también para el beneficio de la comunidad. Bienvenidos, Eslendi e Iván. Gracias por venir. Buenas tardes para todos. Bueno, en primera instancia y antes de iniciar con nuestra presentación, queremos agradecer de manera muy especial a la profesora Clara Lozano por esta invitación a este evento de el español como lengua extranjera en el Instituto Caro y Cuervo, miércoles de él. Bueno, nuestra propuesta titulada La oralidad en español, segunda lengua con niños indígenas, encuentro intercultural en un contexto urbano, se enmarca dentro de nuestro trabajo de investigación en la maestría en educación con énfasis en la didáctica de las lenguas extranjeras. Esta investigación pues es una propuesta extracurricular la cual hemos venido desarrollando con niños de la comunidad indígena Huaunán, que busca de una u otra manera, a través del uso del español como segunda lengua, buscar un espacio intercultural en donde ellos, como entes primarios de ese entorno humano en el que nos desenvolvemos, pues se hagan partícipes y se hagan visibles ante ese entorno urbano en el cual ellos viven. Y pues obviamente ese primer instrumento que ellos utilizan para hacerse visibles, pues necesariamente y tal vez desafortunadamente tenga que ser el uso del español como segunda lengua. Este grupo con el cual estamos trabajando son provenientes de El Chocó, exactamente la parte sur del departamento, sobre el litoral del bajo río San Juan, y pues por factores que pues aún nos cuestionamos como seres humanos, factores como la violencia, el conflicto armado en este país, pues ellos también han sido víctimas de esta situación y han tenido que abandonar sus tierras para buscar pues resguardo en otras latitudes que pues que les son ajenas. Están ubicados en el barrio Vista Hermosa de la localidad 19 en Ciudad Bolívar, y allí hay asentadas aproximadamente 75 familias con un promedio de tal vez 280 personas, miembros de la comunidad, y de este grupo pues digamos hemos acogido a un grupo de niños participantes de este proyecto. Bueno, buenas tardes para todos. Dentro de las particularidades que tenemos en el grupo de personas con el cual compartimos, tenemos un primer contacto con ellos, y este contacto se da gracias pues a nuestro asesor de trabajo, la persona pues que previamente pues ya ha trabajado con la comunidad y que de alguna manera nos presentó a ellos en nuestra calidad de docentes de español,
básicamente con el interés de que les enseñáramos algo de español. No obstante, en el momento de interactuar con ellos y de darnos cuenta pues sus características, en realidad pues va mucho más allá de lo que uno les pueda enseñar, porque en realidad ellos ya hablan español, pues para sus necesidades básicas, para el contexto inmediato en el cual se desenvuelven. Entonces, en realidad, pues lo que nosotros hicimos en un primer momento fue tratar de identificarlos, de conocerlos y de determinar pues cuál era nuestro aporte desde nuestra condición docente. Este contacto se da en marzo de 2014, el primer contacto, posteriormente pues el hecho de presentar una propuesta a la comunidad, luego el hecho de buscar un espacio físico para podernos encontrar con ellos y posteriormente pues ya cuando pudimos poner en escena como una propuesta como tal. Esto se da más o menos en agosto de 2014. Desde ese momento para acá se logran consolidar pues ya unas visitas a la comunidad. Les pues aclaramos que nosotros no somos profesores de ellos del aula regular, sino que nosotros llegamos a la comunidad pues de una manera externa y eso hace pues que el contacto con nosotros pues sea diferente del contacto académico. ¿Qué buscamos entonces? Pues de alguna manera desde nuestra calidad de docentes un acercamiento intercultural donde las actividades no surjan de nuestras necesidades como profes, sino de sus particularidades y de lo que ellos en esencia son, pues en este contexto urbano en el cual están desenvolviéndose. Tenemos en cuenta también que ellos tienen como lengua materna el guonmeo y su segunda lengua pues para el contexto urbano en el cual están es el español. Nosotros pues por nuestra parte no buscamos resultados tangibles o medibles de que ellos están en este nivel y los vamos a llevar a tal nivel, sino que lo que procuramos es un acercamiento, es mostrarles la lengua de una manera diferente a lo netamente académico. Aquí pueden observar ustedes una imagen de un primer encuentro que tuvimos con ellos. En los primeros encuentros eran alrededor de 35 personas y sin embargo pues en cada encuentro como que se iban determinando como las características del grupo. Bueno, dentro del marco teórico de este proyecto de investigación, es decir, sobre el sustento, valga la redundancia, teórico, que fundamenta el paso a paso de este trabajo que estamos desarrollando con mi compañera, hemos definido 4 categorías, digamos, principales, que son el eje, que son el motor, que nos están ayudando en primera instancia a conocer un poco más sobre nuestras comunidades indígenas y a conocer también un poco más sobre esa cosmovisión que pues para nosotros en muchos casos es invisible. Esas 4 categorías son la oralidad, el español en sus contextos como lengua materna, como segunda lengua y como lengua extranjera, el contacto de lenguas y el bilingüismo y por último la perspectiva de la interculturalidad crítica. Esos 4 elementos confluyen en un solo sentido, en un solo horizonte. Consideramos que no los podemos desligar porque pues de una u otra manera van funcionando como en un engranaje. Partimos obviamente que el hecho fundamental para la propuesta que estamos llevando a cabo es la oralidad en español como segunda lengua, que ese fenómeno de bilingüismo en el que viven los niños de la comunidad Wonan, porque pues usan el guonmeo en su entorno familiar, en su entorno más cercano, y luego salen a la calle y tienen que usar el español, pues en el colegio también, los que están actuando en el colegio, entonces genera esos espacios de bilingüismo que pues tal vez es algo muy parecido a lo que mencionaba la profesora anteriormente, y por último pues esa mirada intercultural que de una u otra manera se da en esos escenarios donde confluyen, digamos, dos propuestas distintas de vida, la vida citadina, la vida urbana y la vida que llega de la selva, que llega del bosque prácticamente, porque así lo han definido ellos. Entonces, con esos 4 ejes es que teóricamente, pues digamos, estamos elaborando nuestro documento final, pues como dije en un comienzo, para darle soporte a la propuesta de investigación. Bueno, dentro de la propuesta que nosotros le hacemos a la comunidad está que nosotros partimos de unos encuentros con ellos de manera extracurricular, es decir, no asistimos al aula de clases de ellos, sino que tenemos un aula
pues aparte donde nos encontramos. Y lo que nosotros buscamos son pretextos, pero no pretextos nuestros, sino pretextos de ellos, de su identidad indígena, de su comunidad. Entonces, celebraciones para ellos, su comida, cómo viven allá, cuál es su atuendo, sus trajes, y a partir de eso es que nosotros esos pretextos los llevamos al encuentro para que de alguna manera los más pequeñitos que ya nacieron en la ciudad o los que no han tenido la oportunidad de vivir en el Chocó, por lo menos se puedan acercar y puedan conocer que su identidad indígena no nace aquí en la ciudad, sino que de alguna manera tiene un origen que quizá en su familia se lo han mencionado, pero que es conocida por el resto de las personas. También para nosotros llevar esos pretextos o cómo lo han vivenciado. ¿Qué buscamos con estos pretextos o con estos elementos? Pues básicamente que haya un encuentro, que efectivamente haya una cercanía, pero desde la igualdad, que es la propuesta de la interculturalidad, que sus orígenes no sean invisibilizados por el tema del entorno citadino o el contexto urbano, sino que de alguna manera ellos sientan esa pertenencia a una comunidad que pues en este momento la viven en la ciudad, pero que sus orígenes son otros. Los pretextos, como les mencionaba, entonces pueden ser juegos que se hacen a partir de las propuestas de ellos, pueden ser paisajes, dibujos de cómo se lo imaginan, cómo es en realidad, pueden ser trabajos en equipo a partir de carteleras o de puestas en escena, y como observan allí, pues qué concepción, primero trabajamos el tema y luego qué de eso se lleva a cabo pues como en el aula, en el espacio. Bueno, proponer la metodología para este trabajo de investigación, digamos que fue al comienzo, al inicio, un poco complejo, porque pues pecamos por nuestra deficiencia de conocimiento tal vez frente a las circunstancias, y pues propusimos unas actividades muy de Occidente, no muy de la escuela regular. Pues obviamente no habíamos tenido un contacto previo con ellos, y pues nuestros primeros acercamientos pues fueron con la intención de enseñar algunas primeras letras, colores y cuestiones de esas, pero pues resulta que los niños de una u otra manera ya tenían un conocimiento sobre esto. Entonces eso nos llevó a que teníamos que basarnos en esos pretextos de los que hablaba Joana, y fue empezar a traer a las clases, pues, entre comillas clases, a traer a nuestro escenario de trabajo elementos que les fueran conocidos, que fueran de su vivencia. Entonces empezamos a utilizar tipos de comida de ellos, trajes, su vestuario, animales de la selva, muchos de las aves que ellos conocían, y las empezamos a proponer en cada una de las actividades que hacíamos: pintura, lectura, dibujo, y fuimos implementando. En las imágenes, pues algunas de las sesiones que desarrollamos en esas sesiones. Pero también la metodología nos llevó a interactuar muchísimo más con ellos. Entonces, pues tuvimos la fortuna de que nos hicieran partícipes de los cabildos que ellos organizan cada 8 días, sábado y domingo. Para ellos es algo muy sagrado. No hay sábado y domingo que no se reúnan a debatir sobre sus asuntos, y nos han abierto las puertas para hacernos partícipes, simplemente como observadores, no como participantes. Pero eso nos ha servido demasiado para proponer nuevas cosas al interior de la propuesta. Hemos también tenido una bonita experiencia, digo bonita en el sentido que uno no se imagina que los chicos van a actuar de esa forma, y es que en muchas ocasiones no tuvimos acceso a un aula, a un salón donde pudiéramos contar con tablero, con pupitres, con marcadores, y pues como ustedes ven en las fotos de la parte superior, en alguna ocasión, en 2 ocasiones, tuvimos que ir a la casa del gobernador, una casa que está en construcción, y sacar los elementos de la construcción, sacar unos tablones, sacar unos bloques y sentarnos en el piso, y los niños no tuvieron ningún reparo en hacerlo, porque para ellos lo importante era realizar su actividad de pintura, su actividad de contar historias, porque lo hacen, y su actividad, pues, su actitud de estar atentos y prestos a lo que se propone en cada una de ellas. Bueno, rápidamente les queremos presentar a los niños y jóvenes que hacen parte de este grupo. Inicialmente les mencionaba que asistieron 35 personas, entre niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, con el tiempo, el grupo se fue como perfilando, y básicamente asistían los jóvenes y los niños que como que más se cautivaron con la propuesta.
De ellos podemos destacar un grupo de 13 participantes que están comprendidos en las edades de 7 años hasta los 17 años, donde pues la mayoría de ellos se encuentra escolarizado en el aula regular, en colegio distrital, y hay 2 personas que no asisten al colegio, pues básicamente por el tema de su edad versus el nivel de escolaridad, entonces pues no les permiten como asistir. Pero los demás en su colegio regular reciben la clase tradicional de los niños citadinos, donde no se tienen en cuenta sus particularidades y su identidad indígena, sino que simplemente hacen parte del grupo de estudiantes. Aquí pues tenemos una imagen de un encuentro donde pues están la mayoría de los chicos y jóvenes pues con los que pudimos compartir. Dentro de los logros que nosotros podemos destacar en este momento es que nosotros realizamos 3 encuentros al mes con ellos, los días sábados, en horario de 9 a 12 del día. Ya tenemos pues un aula en calidad de préstamo, un aula que se logró con un colegio cercano, el Colegio Brisas del Diamante. Tenemos como logro que podemos desarrollar con ellos actividades lúdicas y dinámicas, pues no en torno a la academia, no en torno a la nota o a la presión, sino es en torno a un espacio donde ellos puedan ser a partir de otros tipos de pretextos. Hemos evidenciado que se nota un sentido más vivencial del tema de ser indígena y sin duda pues un logro que nosotros sentimos es que hay un espacio de comunicación abierta, donde no importa la lengua en que se comunique, no importa de alguna manera si está correcto o incorrecto, sino que puedan expresarse de alguna manera. Ambas lenguas interactúan de forma equitativa. Se ha generado un espacio afectivo entre los participantes, sin duda pues nosotros y ellos ya dejamos de ser el profesor y el estudiante de alguna manera, sino que somos un poco más cercanos en el afecto. Esa confianza que se ha generado en el espacio pues permite que ellos puedan decir sus ideas, lo que sienten, lo que piensan, sin sentirse cohibidos por ello, y pues procuramos y creemos y le estamos apuntando a que el proyecto pues los pueda proyectar críticamente en un contexto como el urbano, como el entorno citadino en el cual están inmersos. Pues para mencionar las limitantes que hemos tenido y las consideramos como oportunidades de aprendizaje más allá de limitantes, fue en un inicio, en ocasiones, el tema de los espacios físicos, pues la infraestructura, el hecho de no tener pues muchas cosas que uno en ocasiones requiere, los recursos materiales, útiles, material audiovisual, material impreso. En ocasiones involucramos a nosotros en calidad de docentes, a nuestros estudiantes del aula regular, para que nos apoyaran con útiles escolares. Entonces vamos a donar un cuaderno, un lápiz, y nosotros se los llevábamos en forma de kit escolar a los participantes. Al inicio fue pues un poco el poco interés de los adultos de la comunidad, bien fuera para participar, sus hijos a que fueran, entonces como hubo ahí como pues poco interés por parte de ellos, y sin duda un poco de resistencia de los niños frente a las actividades que se proponían al inicio. Entonces ellos pues como que no había la confianza, no había como la cercanía, entonces ellos preferían no participar. Con el tiempo y por ejemplo el día de hoy es una actividad muy, muy agradable para ellos y disfrutan asistiendo al espacio. Bueno, finalmente, dentro de las proyecciones que tenemos con este trabajo de investigación, pues es que este espacio permita esa interrelación intercultural, como dije en un comienzo, en ese espacio citadino en el que estos indígenas se desenvuelven, que este proyecto también permita que ellos trasciendan en su cosmovisión, que también nos permitan conocerlos, que no sean los indígenas del barrio, los indígenas a que todo el mundo señala, de los cuales se burla, español, puedan defender, traspasar esa barrera idiomática. De igual manera, consideramos que el documento que pretendemos dejar, pues que es un documento base, sirva de arranque para muchas otras propuestas de investigación, que ahora muchos de los asistentes en este momento que tengan algún tipo de interés, no solo por esta comunidad, sino por todas las comunidades en general, tengan un punto de partida para proyectar futuros estudios. De igual manera, pues queremos que
los niños y jóvenes que asisten a estas sesiones sean multiplicadores, es decir, que el día de mañana estos 13 niños que están con nosotros sean los profes de sus mismos compañeritos en la comunidad, que sean los mismos que inviten a dibujar, a pintar, a cantar, a jugar y a expresar todas sus ideas y pensamientos. Y por último, pues en el colegio en el que estamos ahorita, en Brisas del Diamante, tienen que hacer su trabajo social, pudieran, ¿por qué no los días sábados seguir con este proyecto que nosotros pues pensamos implantar? Vamos a llevar la idea, a dejarla a la voluntad del señor rector, pero creo que es un buen inicio. Y finalmente, en nombre de estos niños que ustedes ven en la fotografía y en nombre de la profesora Joana y quien les habla el profesor Iván, les queremos decir Owahin. Muchas gracias por su atención, profesora Clara, muy amable por su invitación. Muchas gracias a Joana y a Iván. Y vamos con nuestro tercer invitado. Palabras cantadas para aprender la lengua del otro. Reflexiones a propósito de la poética del otro en el marco de un país multilingüe. Esta presentación explora la importancia de la oralidad como fundamento de la cognición de los pueblos indígenas y la manera como ésta ha servido para afirmar elementos epistémicos de las culturas y en los mecanismos de aprendizaje del español de forma natural y asimismo la manera como los pueblos han apropiado la escritura como, en términos de nuestro presentador, brujería de blanco dentro de sus contextos de saber medicinal. El profesor Edwin es licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Etnoliteratura de la Universidad de Nariño, integrante del Grupo de Investigación Merawi, Subjetividades, Saberes y Territorios del Departamento de Lenguas, Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha trabajado con pueblos indígenas en investigación, procesos de formación docente, planes de estudio y fortalecimiento de lenguas maternas. Bienvenido, Edwin. Muy buenas noches. A la profesora Clara, agradecerle por la invitación a participar de este conversatorio y a las personas que nos acompañan también. Muchas gracias a ustedes por la palabra que vamos a compartir esta noche. Mi trabajo se llama Palabras cantadas para aprender la lengua del otro. Reflexiones a propósito de la poética del otro en el marco de un país multilingüe. Voy a hacer un anecdotario, realmente eso es lo que yo hago, un anecdotario. Cuento historias de cómo los pueblos, diferentes en diferentes partes, en diferentes momentos, de diferentes formas, me han enseñado qué es la palabra. Y por eso quiero iniciar con un canto tradicional de los sicuanis. Y el canto tradicional surge a partir de una pequeña anécdota. ¿Tú sabes cómo aprender la lengua del otro con canto? No, nunca te han enseñado. Un día mayor estábamos allá y me dijo, ay, a ese niño toca, como él todavía no sabe hablar español, toca hacerle el rezo para que aprenda rápido la palabra del blanco, en sicuani del bobay. Entonces cantó, llamó al niño, lo puso enfrente, que también se puede hacer con agua. Hirari, hirari tu cuecuyo, bellami, ekahe, nakue hainu, hirami nekunanu, nakuinahi, 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 teitiwi. Imijari, 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 imijari. Juverisi dei mare, juverisi dei mare, juvenali dei mare, cubei, sacubei.
¿será que esta palabra, será que esta canción se le puede hacer a un niño blanco para que aprenda inglés o para que aprenda francés? Yo le pregunté al mayor, el mayor me dijo, pero por supuesto, porque lo que busca el canto es un canto que remita a la memoria. Los niños están pequeños, tienen una memoria muy flexible, y el canto es un canto de un loro que aprende con mucha facilidad las palabras nuestras. Entonces, él dice, el niño va a aprender con mucha facilidad después de este rezo. Este concepto me interesó durante mucho tiempo, un poco para intentar entender qué es la palabra en los pueblos indígenas, ¿sí? Porque casi siempre cuando uno trabaja sobre el aprendizaje de las lenguas o sobre la reflexión de los pueblos, uno casi siempre hace miradas desde acá y casi nunca hace miradas desde allá. Entonces, en un principio de equidad cognitiva y de equidad lingüística, pues yo me puse en la tarea de averiguar cómo funcionaba la palabra en el mundo de los otros. Entonces, lo primero que me contaron es que la palabra es poder, ¿no? Que la palabra puede producir lluvia, puede sembrar agua, tiene fuerza, siempre que se usa la palabra. Por eso, y eso es una condición de todas las niñas y los niños en los colegios o por fuera de los colegios, las niñas y los niños intentan no usar la palabra todo el momento, y por eso, no sé si a ustedes les consta, casi nunca opinan cuando son indígenas, no andan alzando la mano a toda hora, ¿no? Porque la palabra es algo muy serio para ellas y para ellos. Traje por eso este poema de Hugo Jamioy Huajibioy, que es una reflexión también sobre la escritura, que ese es un momento. Analfabetas. ¿A quién llaman analfabetas? ¿A los que no saben leer los libros o la naturaleza? Unos y otros algo y mucho saben. Durante el día a mi abuelo le entregaron un libro, le dijeron que no sabía nada. Por las noches se sentaba junto al fogón, en sus manos giraba una hoja de coca y sus labios iban diciendo lo que en ella miraba. ¿A quién llaman analfabeta? Esta es una imagen bellísima de un pintor indígena del Cauca, del pueblo Misak, en donde un poco nos cuenta qué es la palabra, ¿no? La palabra es una fuerza. Él, el mayor, está hablando con el espíritu del rayo. En el marco de todos los pueblos indígenas, la palabra invoca espíritus, la palabra tiene la fuerza de invocar espíritus, porque para los pueblos indígenas todo en la naturaleza está vivo. Por eso este mayorcito está conversando en la laguna de Piendamú, está conversando con una nube, ¿no? Está aprendiendo de la nube. Si todo está vivo, luego todo tiene lengua, luego todo habla, todo conversa. Esta es una mayorcita en Ecuador, ella es la bella abuelita, la mamita de Ayachac, Luz María Otavalo. Luz María Otavalo es una curadora con fuego. La va cantando, va recitando, va diciendo desde la fuerza de la palabra como parte de su tradición oral, y esa fuerza de la palabra la impregna con el fuego. Esta bola de fuego que ustedes ven ahí, que produce ella, pasa por el cuerpo del sujeto que va a ser curado. Entonces, uno se pone desnudito, viringuito, frente a la mamita, María Otavalo, y ella le va mandando bolas de fuego cantadas. Entonces, la explicación de ella es que el fuego activa con mayor fuerza y con mayor energía la palabra. Y la palabra, aparte de ser un texto, que aparte de ser gramatical, aparte de tener todas esas condiciones, además es semiótica, tiene signos, tiene indicios que se
ingresan al cuerpo y que llegan a la enfermedad y la queman. Este es una imagen bella de un pintor nariñense, tomador de yagé. Esta es la visión de cómo cura el abuelo Querubín Queta en una toma de yagé. El mayor está, los dos están chumados, están pintosos de yagé, de la sagrada planta del yagé, y entonces el pintor está viendo al mayor hacer la curación. Entonces lo ve de esta forma, lo ve de la forma colorida, y ve cómo de su boca el canto y el soplo salen al cuerpo de la persona, e inmediatamente cuando cae en el cuerpo de la persona comienza a curarlo, ¿sí? A veces las personas se desmayan, ¿sí? A veces las personas vomitan, ¿sí? Eso hace parte un poco como de la condición de la fuerza de la palabra. Y esta es una historia más antigua, ¿no? Esto es el Sagrado Río de los Muertos, el río sagrado de la Magdalena, el valle allá en San Agustín. Esta es la pierna de la Shakira y hay un chamán que cuida, que canta, dicen los mayores, cantan las noches para cuidar todo el río de la Magdalena, que es este de aquí, el valle del río de la Magdalena. Y pues este es el valle del río de la Magdalena. Este es el segundo momento en este ejercicio. Lo primero que me interesaba era un poco como situar para los pueblos qué es la palabra, cómo funciona todo el tema de la palabra, ¿sí? ¿Por qué tanto respeto con la palabra propia y con la palabra del otro? ¿Y qué implica aprender la lengua del otro, aprender la palabra del otro e ingresarla a mi mundo, a mi cosmovisión? Este segundo momento es ya el tema de la palabra y la inscripción, o la palabra y la escritura, o la palabra y los sistemas de inscripción, ¿no? Entonces, quiero hablar un poco de cómo acostumbramos a enseñarle el español a las personas en los pueblos indígenas, en los sectores populares, en los sectores campesinos en Colombia y un poco por el camino que han dado en Latinoamérica, ¿no? Primero quiero mostrarles una de las primeras formas de escritura que hubo aquí en Abyayala. Los Cunadule, un pueblo que vivía en el Darién colombiano, escribían, ¿no? Es decir, la escritura no es propia, única y exclusivamente del hombre blanco. Esto se consideró un tipo de escritura ideográfica, hace mucho tiempo, ellas y ellos, con unos signos que ya llevaban muchos siglos de desarrollo, habían decidido, este es un canto tradicional para curar la locura, se lee de izquierda a derecha, y de izquierda a derecha va contando cómo es la curación, ¿no? Entonces el mayor va mirando las imágenes y en función de las imágenes como forma de escritura, como sistema de inscripción, va haciendo un canto tradicional. Y el canto tradicional va repitiendo lo que todos los elementos que hay ahí. Estas formas de inscripción eran muy importantes para todos los pueblos, son muy importantes para todos los pueblos, ¿sí? Los niños en las comunidades indígenas, los niños, los adolescentes, los mayores, todos son excelentes dibujantes. Y son excelentes dibujantes porque han mirado bastante la naturaleza y de la naturaleza ha hecho que la naturaleza ingrese a su cuerpo. Entonces cuando a una niña o a un niño se les pone a dibujar, pues hay ejemplos en varias comunidades. He jugado a ser profesor un rato y les he preguntado, por ejemplo, como dibújeme un pez. Entonces casi siempre la pregunta es, bueno, profe, pero ¿qué pez quiere usted que le dibuje? ¿Sí? Porque si es en el llano o si es en la selva, un pez no es absolutamente nada, cada pez tiene un nombre. En el rezo de pescado, por ejemplo, en un
un rezo tradicional que se le hace a la niña en su primera menarquia, en su menarquia, en su primera luna. A la niña se le reza todos los peces que hay en el río y todos tienen diferente nombre, diferentes formas de nombrar, ¿sí? Eso implica que cuando uno dice dibújeme un pez, uno tiene que especificar qué tipo de pez quiere uno que le dibujen, ¿sí? Y en función de eso entonces van construyendo todas las narraciones colectivas, las formas de narrar alrededor de la memoria. Por eso los sistemas de inscripción, los sistemas de inscripción funcionan más como mecanismos mnemotécnicos para recordar, ¿sí? Diferentes a los sistemas escritos, porque están vinculados con los contextos y los ponen en función del pensamiento. Entonces, ¿qué será pensamiento? Yo además pregunté un día, bueno, ¿y qué es el pensamiento? ¿Sí? Entonces me dijeron, profe, pensamiento es yubeisi. Yubeisi significa la palabra que brota del corazón, pasa por el pensamiento y sale como fuerza en la palabra, ¿sí? Entonces, y pues Yubeisi tiene varias historias míticas, cuentan varias historias míticas alrededor de cómo se puede entender Yubeisi, ¿sí? Por eso ellos dicen, la palabra es muy importante y uno debe saber decir y debe saber hacer con la palabra, ¿no? Con la palabra propia y con la palabra del otro. Esta es una mola cuna dule. Estas molas son muy importantes porque son formas de recordar, son sistemas de escritura, si ustedes quieren. Nosotros hablamos de sistemas de inscripción, son escrituras. Por ejemplo, esta mola que ustedes están viendo aquí cuenta una historia muy importante. Entonces apenas ven esa mola, ellos no tienen que ponerse a leer, sino que comienzan a recordar todo lo que implica en la imagen de la mola. Y esta segunda mola de aquí, que tiene que ver además con la dualidad, algo que ya voy a explicar que es muy importante alrededor de la escritura y la brujería del blanco. Esta mola que hay aquí es una mola que cuenta el origen del pueblo Cunadule. Entonces cuando ven la mola inmediatamente recuerdan el origen del pueblo Cunadule. Esta es pueblo Sicuani. Este es una cesta, una guapa que se llama Kabir Topene. Esta guapa cuenta dos historias tradicionales, ¿sí? Una historia tradicional es alrededor de unas aves celestes, a propósito de, tú dijiste de los gavilanes. Este Kabir Topene es la imagen del gavilán ancestral, un gavilán que está en espíritu allá. Entonces, para los pueblos indígenas, para todos los pueblos indígenas, aparte de esto de ser una imagen presencial, también es una imagen espiritual, es decir, todas las cosas sobre la faz de la cosa, del cosmos, del universo, tienen dos relaciones, una relación de algo que se ve y otra relación de algo que es espiritual, ¿sí? Quiero, por favor, que esto lo tengan ahí porque con esto voy a explicar una anécdota alrededor de cómo se cura con escritura de blanco. La palabra itané significa motivo decorativo, lo que acabamos de ver, este es un itané, ¿no? Y letra, ¿sí? Entonces por allá en los años 70, 80, un antropólogo muy importante catalán, Francisco Queixalós, estuvo haciendo las gramáticas de varios pueblos, ¿sí? Y les preguntó a los sicuanis, ¿y entonces cómo traducimos en lengua sicuani la letra? Entonces ellos dijeron itané. Itané es el diseño decorativo y por eso quedó como letra. Igualmente connota los conceptos de imagen y firmamento, ¿sí? Entonces, la cámara está tomando mi imagen, pero no está tomando mi sombra. Entonces, ahí van a haber dos relaciones que son muy interesantes, porque una cosa es la imagen como tal y otra cosa es la sombra, que es el jumape, es el espíritu. Y todas las cosas tienen imagen y todas las cosas tienen sombra. La palabra itané está compuesta de ita, que es la raíz léxica para visión, pero a su vez itané designa el firmamento, figura de estrellas. Entonces,
el concepto de Itané a mí me pareció muy interesante porque es un poco, volviendo a todo el tema de las palabras, cómo las palabras no significan lo que nosotros creemos que significan, sino que tienen profundidad en los pueblos tradicionales, ¿sí? Entonces aquí pues hago como varias explicaciones alrededor de Ita, Itané, Itagua, Itayebá, ¿sí? Que es tener visiones, ¿sí? Y de Jumape, ¿no? Jumape, ¿sí? Mi Itané es este, pero mi Jumape es la sombra que se está proyectando, ¿sí? Entonces Jumape es el alma, es la imagen, es la sombra. Jumapejuca es retratar, ¿sí? Lo que en este momento está haciendo la cámara es retratar, es tomar mi imagen, nunca mi sombra, ¿sí? Y Jumapia, la imagen vista en sueños, ahí tengo como varias. Jumatabu es el pensamiento, por eso cuando uno piensa, uno no piensa desde la imagen para ellos, sino desde la sombra de las cosas, que es el fundamento, la fuerza viva de las cosas. Y a veces, pues un poco, esto lo encontré un día en internet y me pareció interesante, porque la evolución de la escritura, ¿no? He estado reflexionando si nosotros, si estas sociedades no están yendo hacia donde ellos, ¿no? Con todo el tema de los emoticones, ¿no? Como al final la escritura en internet pues termina siendo todo el juego alrededor de unas imágenes que traducen significados, que traducen sentido y que muchas veces traducen contexto. Los sistemas de inscripción, al no tener el mismo principio de concienciación de la literacidad como sistema de fijación de memoria que remite al proceso de linealidad, progresión y acumulación de hechos en códigos gráficos, permiten entender la memoria como un proceso dialógico, circular y emotivo, que además es abstracto y analítico, en el que la racionalidad que los hace comprensivos parte de un principio de ordenamiento en el proceso lógico de comprensión que es holístico, ¿sí? Es decir, las imágenes, las formas de escritura de los pueblos o las formas de inscripción de los pueblos los tiene uno que comprender de forma holística. La palabra como tal la tiene que comprender uno de forma holística, no la puede vaciar de sus sentidos fundamentales, no solo por dentro del contexto, sino también por fuera del contexto. Esta imagen no voy a explicarla, esta imagen es Huamán Poma de Ayala, es un sistema de inscripción fundamental en el mundo andino, por eso, ¿qué nos recuerda también esto? El Cerro de Monserrate, es un sistema de inscripción que se quedó en el pasado, que nos cuenta unas memorias colectivas alrededor de el Huaque Tensá, el Huaque Chihuachá y el río Vicachá, o sea, Monserrate, Guadalupe y el río San Francisco. Estos son los nombres tradicionales de estos cerros. Me interesa en cambio sí esta imagen mucho, ¿no? Porque nosotros, las instituciones, las personas que trabajamos con instituciones, tenemos siempre esta percepción, ¿no? La imagen, yo diría, habla por sí sola. Ellos no, ¿sí? Casi siempre se dice, ellos no piensan. A ellos toca enseñarles escritura, ¿no? A ellos toca enseñarles a hablar, pues no saben. Y entonces hacemos esto, lo que nos traduce la imagen, ¿no? Entonces, pero resulta que ellos piensan no de forma lineal como nosotros, sino en términos ideográficos, ¿no? O en términos semasiográficos. Al final deseo realizar algunas reflexiones sobre interculturalidad, enseñanza, aprendizaje de las lenguas. Quiero hablar de las epistemologías otras, o más bien quiero hablar desde los lenguajes del pluriverso. Porque yo trabajo con la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional se ha erigido como un universo, y los pueblos dicen, pero nosotros somos un pluriverso, ¿sí? La universidad debería ser el lugar de los pluriversos. La enseñanza de las lenguas debería ser no la enseñanza de una lengua y otra lengua,
sino la enseñanza de las lenguas desde el pluriverso, y eso tiene unas consecuencias cognitivas. Entonces aquí hay una frase bellísima de la abuela Bernadette Reviennot: la sociedad debe reconciliarse con la naturaleza. Los pueblos del futuro no serán los que creen solo en la lógica, el reino de los números y el capital, sino los que hayan entendido que la red social del mañana se sustentará en el respeto y la consideración hacia todos los seres. Solo así el diálogo reemplazará la guerra. Y entonces esta es una reflexión que a mí me parece muy importante alrededor de cuál es el papel de la interculturalidad en la enseñanza de las lenguas y en el mundo entero, ¿sí? O sea, ¿cuál es el papel? ¿Sí? Porque cuando uno va a un pueblo indígena, en el caso de los pueblos amazónicos, por ejemplo, o en el caso de, a mí me ha tocado el caso con los sicuanis, uno ve que los niños aprenden 5, 6, 7 lenguas por lenguas en contacto, dice uno, pero además cuando llega una persona, un antropólogo de Francia, un antropólogo de Alemania, un antropólogo de Estados Unidos, los niños a los 8 o 15 días ya están hablando la lengua. Entonces uno dice, ¿por qué ellos tienen? Nosotros hablamos de la flexibilidad lingüística y la flexibilidad cognitiva para incorporar, ya tienen incorporados esos saberes, y por qué nosotros, los blancos, que no vivimos en el pluriverso sino en el universo, no tenemos la misma capacidad, ¿sí? Entonces ahí hay como todo el tema, esto lo atraviesa el tema directo de la interculturalidad, ¿sí? Porque reconocer que hay otros diversos, que hay otros diferentes, implica nosotros ponernos en otro nivel cognitivo y obligar al mundo a entrar en un principio de equidad lingüística y equidad cognitiva. La equidad cognitiva es reconocer que las otras y los otros tienen historia, que las otras y los otros saben, que los saberes de ellas y de ellos nos sirven, son útiles, y no seguir haciendo clasificaciones, ¿no? Unos sí saben, otros no saben. La escuela toca llevarla ya para que ellos aprendan, para que ellos se desarrollen, para que ellos esto. Ese es un texto de la oralidad marginada de Martín Lienhard, un profesor peruano que vive en Alemania, que habla un poco del tema de la oralidad, ¿no? Pero aparte de que ustedes están leyendo el texto, quiero contar una historia que me parece fundamental, que es posible, pues tengo más diapositivas, pero es posible que con esta cierre. Hay una historia tradicional en los sicuanis que cuentan que yo le pregunté al mayor, bueno, ¿y cómo aprendieron las lenguas? ¿Cómo es todo el tema del aprendizaje de las lenguas? ¿Sí? Entonces ellos dicen, habían dos tipos de seres, ¿no? De hibi, de gente. Para ellos existe la gente jaguar, existe la gente anaconda, existe la gente árbol y además existe la gente humano. Y la gente humano tiene diferentes colores, ¿sí? Hay diversidad de colores en el pluriverso, hay diversidad de colores, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprende la gente a hablar? Entonces, el abuelo cuenta que unos que estaban ahí le dijeron, abuelo, enséñanos a morir, ¿sí? Queremos aprender a morir, ¿sí? Entonces al abuelo le dijo, no, ustedes cómo van a aprender a morir, yo les voy a enseñar qué es la vida, ¿sí? Y ellos, no, nosotros queremos aprender a morir. Él les dijo, no, yo les voy a enseñar qué es la vida. Entonces el abuelo enciende un chemabo, un tabaco, ¿sí? Y les dice, mire, para que ustedes aprendan qué es la vida, ustedes tienen que fumar esto. Entonces dice el mayor que los indígenas no chuparon el tabaco, ¿sí? Pero que todos los otros que eran diferentes a los indígenas fueron y chuparon el tabaco, y que apenas chupan el tabaco entonces aprenden a hablar francés, aprenden a hablar inglés, ¿sí? Y de ahí surgen las lenguas. ¿Y cómo aprenden los indígenas la lengua? Entonces ellos dicen, no, pues los indígenas lo que hicieron fue que
pasó un pajarito y los fue cagando en la cabeza, y entonces cuando los cagaba en la cabeza, sí, un pájaro que es muy especial para ellos, entonces comenzaron a hablar las lenguas indígenas, ¿sí? ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Por qué me parece a mí tan importante esta historia? Porque la historia, los bobay, los blancos no hemos aprendido, ¿sí? Es todo el tema de lo incluyente y de lo inclusivo, ¿sí? Ellos perfectamente hubiesen podido contar que aparecieron las lenguas indígenas y las otras lenguas no aparecieron, ¿sí? Que es un poco como nosotros contamos las historias, ¿no? Entonces uno mira la historia de la Torre de Babel, ¿no? Entonces aparecieron, sí, todo el tema de las lenguas, pero nunca están las lenguas de los indígenas, ¿sí? Entonces ellos ahí inmediatamente están haciendo un ejercicio interno dentro del mito, están haciendo un ejercicio para incluir las narrativas del otro, ¿sí? Incluir las narrativas del otro implica reconocer que en el universo todo lo vivo tiene saber y tiene existencia. Y todo lo que existe es fundamental para entender el cosmos, ¿sí? Por eso intentan no eliminar al otro, sino incluirlo dentro de sus historias míticas. Tanto estamos incluidos, yo he revisado varias historias míticas, y ya voy a mostrar otra imagen sobre eso, tanto hemos sido incluidos dentro de las historias míticas que, por ejemplo, en los sicuanis, el dios que nos corresponde a nosotros es el dios de la tecnología, que es Matsuldudani, ¿sí? Entonces, cuando uno le pregunta, bueno, y está Libinei, Kahuyari, Furnamilani, Samani, cada uno con los saberes, y está Matsuldudani, ellos dicen, es que ustedes como hacen todas esas cosas, todo eso de la tecnología, el dios que les corresponde a ustedes es Matsuldudani, ¿sí? Que implica que no nos excluyen, que ellos no nos quieren otorgar un dios, sino que nos dicen, ese Dios les corresponde a ustedes porque ese Dios tiene sus características, ¿sí? Porque no es que el Dios quiera civilizarlos, sino que ustedes les corresponden con las características de saber de ese Dios, ¿sí? Son unas figuras, quería hablar de esto, pero el tiempo. Esta es una imagen bellísima de Juan Bautista Usa, de nuevo, arriba con el pueblo Misak, alrededor del aprendizaje en las montañas. Todo habla, todo tiene lenguaje, ¿sí? Luego, como todo tiene lenguaje, uno tiene la capacidad de hablar con absolutamente todo. Eso les permite desarrollar un proceso de flexibilidad cognitiva. Bueno, al final hablemos un poco de imágenes de danzas tradicionales, de dibujos, de cómo nos dibujan a nosotros, ¿no? No hay una definición total de la persona, lo que interesa a la persona no es el ser, sino lo que, a qué se parece, ¿sí? O qué es en ese ser que puede ser más importante, como cómo identifican a ellos, a la persona con el dibujo, ¿sí? Entonces, si la persona piensa mucho, entonces le hacen la cabeza grande, ¿sí? No les interesa la perfección, sino justamente esto. Y este es un poco para cerrar. En los Witoto, por ejemplo, cuando uno va y cuando ya se queda mucho tiempo, ellos le dicen, usted ya hace parte de nosotros, ¿sí? Luego queremos darle, queremos otorgarle, lo vamos a incluir dentro de nuestras historias. Esto es un ritual que le hacen a un antropólogo en la selva amazónica, ¿sí? Antes de irse, él se va a devolver para Alemania, entonces le dicen, no, pero usted no se puede ir así, él vivió solo 4 años con ellos, le dicen, no, usted no se puede ir así, usted ya hace parte de nuestra memoria, usted ya hace parte de nuestras historias, ¿sí? Como usted hace parte de nuestras historias, le vamos a hacer una danza para despedirlo. Y como le vamos a hacer danza para despedirlo, entonces le vamos a pintar la historia tradicional nuestra, la fundamental, la esencial, se la vamos a dibujar en el cuerpo y le vamos a danzar esa historia, para que usted lleve en su corazón nuestra historia de origen. Y entonces le hacen estos diseños que ustedes ven aquí. Y esto ya es como todo el tema de la flexibilidad cognitiva, explicada por
los indios tucano del Amazonas, ¿sí? Este es otro tema que es un poco como ellos explican todo el tema de la conexión entre el lado izquierdo y el lado derecho, todo el tema de la neurociencia, de la neurobiología, ¿sí? Como la maloca, lo que implica la maloca, ¿sí? Lo que implica el desarrollo del lado derecho, del lado izquierdo, ¿sí? Cómo es fundamental cuando uno está enseñando lenguas, todo el tema del cuerpo, ¿sí? Todo el tema de la palabra profunda, ¿sí? Y esto está desarrollado a partir de varias imágenes, pero como el tiempo es tan corto, yo les digo, Hanepana, muchas gracias. Muchas gracias, Edwin, muchas gracias a nuestros 3 presentadores. 3 miradas, 3 estilos diferentes más bien, 3 miradas distintas hacia una misma realidad. Si hay preguntas, es el momento, que espero que sí haya muchas. Comentarios. ¿En streaming hay? No hay. ¿Y acá? Bueno, escuchando muy atentamente lo que decía el profe, me hizo acordar usted como algo anecdótico en nuestra primera participación directamente con la comunidad en el primer cabildo, porque previo a esto pues tuvimos un contacto con el señor Cercelino Piraza, que es el gobernador de la comunidad guanana sentada aquí en Ciudad Bolívar, y donde él pues aceptó que pues iniciáramos este trabajo con los niños, pero él dijo, deben presentarse con la comunidad los debe conocer para que sepa quiénes son ustedes, de dónde vienen, qué es lo que buscan. Y efectivamente sí lo hicimos un día domingo, estaba toda la comunidad muy atentos, muy deseosos y alegres de vernos y de saber qué era la propuesta. Y pues en ese ir y venir de palabras, pues dijimos, somos de la Universidad Libre y venimos a hacer una investigación. Decir la palabra investigación fue que casi nos hubieran podido haber sacado a empellones de allí, porque pues obviamente la palabra desconocíamos, por supuesto, que ese juego de palabras que pues para nosotros son tan comunes en nuestro diario vivir, en nuestro diario académico, pues para ellos tenía otro significado. Y la palabra investigación para ellos significa persecución, significa estigmatización, o sea, la connotación es negativa. Y al decir esa palabra investigación nos dijeron, qué pena, pero no pueden trabajar con nosotros, no pueden. Entonces pues se formó el alboroto, por llamarlo de alguna manera, hablando ellos en guomeo, mirándonos pues de una forma un poco despectiva, señalándonos, y pues nosotros nos miramos desconcertados. Afortunadamente estaba el hijo de don Cercelino, Ramiro, que es un estudiante que está estudiando antropología también, y él muy amablemente tomó la palabra y pues nos excusó por el término, pero pues nos hizo entender que algunas palabras debían tratarse pues con mucho cuidado antes de hacer referencia a la comunidad, porque pues para ellos tenían otra connotación, otro valor, y como usted dijo, la palabra tiene poder, y en ese momento lo sentimos, porque pues realmente fue algo, pues como digo, involuntario, por desconocimiento, pero eso nos ayudó también a comprender esas palabras que ellos usan, tanto en su lengua como las que usan en español. Como digo yo a mis estudiantes en el colegio donde me desempeño, no son palabras maldichas, son palabras maldecidas, porque a veces nos llevan a otros contextos, nos llevan a otros escenarios, pero de una manera involuntaria. Entonces esa anécdota la quería compartir con ustedes haciendo referencia a lo que nos comentaba, profe. Muchas gracias. Gracias, Iván. Asistentes, ¿no preguntas, no comentarios? Ajá. Buenas noches. Mis preguntas son más desde su perspectiva como investigadores en el plano más emocional, porque yo entiendo que trabajar con comunidades indígenas no es algo totalmente académico, sino es algo ya de tipo ya emocional, y más mencionando la historia del profesor cuando dice que las personas que han convivido con ellos ya de alguna forma pueden llegar a ser aceptados, pero no es un proceso de la noche a la mañana. Tengo preguntas para cada profesor. Para la profesora Eliana, en la comunidad en la que trabajó y hizo ese estudio de caso,
¿Cómo logró hacer esto? Pues porque precisamente basado en lo que dice el profesor Iván, no es fácil acceder y tener el consentimiento de parte de ellos. No sé cómo sea el nivel de aceptación digamos, de los trabajos de investigación dentro de las comunidades, en el caso particular suyo, de las comunidades quechua hablantes. Bueno, pues para que después pasemos el micrófono a los profesores Iván y Slendy, es una consulta más de tipo curioso, tipo onomástico. Algo que notaba en la lista que ustedes proyectaban es que los nombres de los indígenas que estaban trabajando en su trabajo, el apellido era indígena, pero el nombre era occidental, o me dio la impresión. Entonces, no sé si ellos lo hacen a propósito o es algo que es más como por influencia, digamos, occidental, o es una cuestión de aceptación, no sé, para ser aceptados, digamos, en la cultura blanca. Y para el profesor Edwin, como su tema de inspiración es el de las palabras cantadas, quisiera saber si usted sabe, o sea, habla una lengua indígena, y si fue esa la forma en que tuvo ese contacto a través del canto, ¿qué fue lo que lo motivó para aprender esa lengua y qué le ayudó a aprender esa lengua indígena? Entonces, permítame, ya les paso el micrófono. Bueno, inicialmente nos hicimos el mismo cuestionamiento, entonces definitivamente tuvimos que indagar con la comunidad. Los niños más pequeños reciben sus nombres efectivamente occidentales porque nacieron en el contexto urbano, citadino. Los niños que están como entre 9 y 13 años, de alguna manera sus padres decidieron asignarles un nombre que se ajustara como al contexto en el que están viviendo. No obstante, muchos de ellos nacieron en el Chocó y cuando recibieron ese nombre pues ya conocían el español. Entonces, de alguna manera fue como una adaptación. Los adultos, ellos han adaptado su nombre, por decirlo de alguna manera, una traducción. Entonces, ellos tienen su nombre en Wunmeo, pero seguramente nosotros no lo vamos a pronunciar bien o seguramente no se va a ajustar a lo que ellos, a su significado y su connotación, y en ese orden de ideas han hecho como una traducción o una adaptación o una equivalencia de ese nombre de ellos a nuestra cultura, por decirlo de alguna manera. En algún momento yo les preguntaba a algunos de ellos que si mi nombre tendría traducción a la lengua de ellos. Y ellos efectivamente lo que decían los compañeros, y es, sí, su nombre no se traduce ni en las letras, ni en la equivalencia de cómo sería Slendy en Wunmeo, sino ellos miran la persona y le asignan el nombre de acuerdo a lo que ven en ti. Entonces en algún momento me decían, sí, efectivamente usted es blanca, efectivamente usted irradia tal cosa y tal, yo la llamaría así. Es decir, flor silvestre, por decir alguna cosa, porque asemejan lo que uno les proyecta a algo con lo que ellos viven. Entonces es como una adaptación de los nombres, los mayores en cuanto a traducción para que la gente como que no de alguna manera los acepte, y los más pequeños, los más jóvenes que han nacido en el contexto urbano, sin duda les han asignado el nombre de acuerdo a lo que escuchan acá en la ciudad. Yo aprendí algo de Sicuani y cómo lo aprendí y cómo he hecho mi trabajo conviviendo con ellos. He aprendido durante mucho tiempo que en los contextos de ahora, en donde lo importante son las narrativas del blanco, aprender los saberes tradicionales es fundamental. Entonces me he sentado con los mayores, me ha sucedido muchas veces en las comunidades que, como he aprendido también las historias y he recibido tanto consejo de ellos y de ellas, muchas veces uno aprende mejor las historias que los otros, ¿no? Y además, como en el ejercicio que uno llama de investigación, en el ejercicio de conversación, de diálogo, uno va aprendiendo como las claves de lo que sucede ahí y de cómo sucede, ¿no?
Entonces eso pues lo pone a uno en una condición totalmente diferente frente a los saberes de ellos, porque comienzan a reconocer que esa persona que está ahí sabe también muchas cosas de lo que ellos saben, ¿sí? Y lo sabe también que lo puede contar de la misma forma o a veces mejor que los que no lo han aprendido por estar en la escuela, ¿sí? Así un poco es lo que van a decir, ¿sí? Yo a eso le he llamado el principio de la sinceridad y el principio empático con el otro, ¿sí? O sea, obligatoriamente debe haber un principio de empatía con los otros en el trabajo. Y quiero, a propósito de algo que se me pasó a decir, que me parece muy importante, el tema de la brujería del blanco, ¿no? La escritura, brujería de blanco, ¿sí? ¿Tú sabes curar con escritura? ¿No te han enseñado a curar con escritura? Una vez un mayor me dijo, nietico, para ellos cuando uno ya comparte tanto tiempo, hace parte de la familia. Entonces me decían, usted no es un nieto de sangre, pero es un nieto espiritual. Me decía, nietico, ¿y usted sabe curar con escritura? Entonces, wow, ¿curar con escritura? ¿Cómo así? ¿Acaso la escritura no es del blanco? No hace parte del mundo de la cultura letrada, ¿sí? De tantos y tantos y tantos siglos que ellos no lo han apropiado. Sí, nietico, toca aprender a curar con escritura. Entonces, escriba aquí su nombre y la fecha de su nacimiento. Entonces uno escribe el nombre, la fecha de nacimiento y listo, ya con eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Pues porque la traducción de ellos, ¿no? Como vuelvo a decir, como todo el tema de interculturalidad, pues ellos lo tienen, dentro de su narrativa lo tienen incluido, ¿no? Claro, porque cuando usted escribe, esa es su itané, ¿sí? O sea, esa es su imagen, y esa imagen guarda rasgos de su jumape, de su espíritu, y yo tengo que curar su espíritu. Entonces el rezo que le voy a hacer, se lo voy a hacer en la escritura, porque la escritura, esa escritura suya, recoge su sombra. Y entonces yo puedo ir en espíritu, puedo ir a curarlo o a curarla a su escritura. Eso es como la primera. La segunda es algo también como una reflexión que tiene que ver con la oralidad y todo el tema de la escritura, ¿no? En trabajos que hemos hecho tanto aquí en Bogotá con pueblos indígenas, en el Agustín Nieto Caballero con los Embera, y en los Llanos Orientales, hemos aprendido muy bien que ellos saben dibujar, ¿sí? No, de eso no tengo fotos. La profesora les dice, llega y les dice, les voy a enseñar a escribir, entonces escriban mi mamá me mima, ¿no? Entonces hace toda la escritura, la profesora hace el simulacro de algo que está enseñando y el niño dibuja absolutamente todo lo que hay ahí con letras y todo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿está aprendiendo a escribir o sabe dibujar muy bien? En el contexto sicuani nos ha sucedido muchas veces así, ¿no? Me pregunto además por los sectores campesinos y los sectores populares desplazados aquí en Bogotá, ¿no? Si su mediación tecnológica de aprendizaje no es más la oralidad que la escritura, ¿no? Y si de alguna forma el aprendizaje del español debería insistirse más en todo el tema de la oralidad y de la tradición oral que de la escritura. ¿Sí? Hay ahí el maestro Jesús Martín Barbero, que lleva trabajando tanto tiempo aquí en Colombia, hace una reflexión muy profunda sobre ese tema, ¿sí? Sobre si los niños que vienen de los sectores campesinos y de los sectores populares, si ahí no nos estamos equivocando con todo el tema comprensivo de cómo se debe enseñar y de cómo se debe aprender, ¿no? O como dicen los mayores, cómo se debe recordar, ¿no? Porque recordar es el acto de volver la memoria, pasarla por el corazón, ¿sí? Y ponerla en el presente. Respecto a la pregunta, es bastante difícil. Desde mi experiencia y la experiencia de mis profesores y otros colegas, se buscan estrategias para poder ser aceptados en una comunidad. En Perú, y por toda la historia de la colonia y toda la memoria colectiva histórica que tienen, siempre dan un rechazo o
y mucho más si es un extranjero blanco y rubio. Entonces, lo que yo hice fue contactarme primero con la profesora y que me permita trabajar como su asistente y que me presente ante la comunidad como su asistente, como la joven que solamente iba a ayudar o a limpiar o a ordenar en clase algo. Pero hay situaciones que son bastante difíciles para otros. Puedo contarte, él es francés y vino a Perú fue a Perú hace 30 años. Él es muy blanco y rubio, y lo que hizo fue llegar con sus cosas a una comunidad bastante recóndita y sentarse en la iglesia, al pie de la iglesia, en las gradas. Llegó como a las 6 de la mañana y pasaba la gente, pasaban los comuneros, lo miraban, solo lo miraban, otros no lo miraban, y como a las 7 de la noche se acercó uno. Y es eso, es necesario, es buscar cualquier estrategia para poder ser aceptado. Es bastante difícil, e incluso si uno piensa que es aceptado, es como una mentira. No eres aceptado completamente, muchas veces, y muchas veces sí. No sé si respondo. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Yo me quedo con una inquietud. A ver si alguno me la puede ayudar a resolver. Es una preocupación también en relación con un aspecto que mencionaba Eliana, que tiene que ver con la propia identidad y lo que necesito frente a una comunidad denominada mayoritaria y yo como minoría. Es decir, cada una de las comunidades indígenas vista como minoría frente a una comunidad mayoritaria que vende al español, en este caso, como la lengua de acercamiento a todo lo que necesito. Planteo esa inquietud así como buscando una respuesta que nos ayude a quienes estamos trabajando en este campo de acercarnos a las comunidades indígenas, a ayudarlos, uno, a rescatar, no, más bien a no perder su identidad propia, la de su comunidad, la de su cultura, la de su lengua, y que vean el español como una forma de dar a conocer su cultura y su comunidad, y no como la forma de olvidar y perder memoria. ¿Por qué comento esto? Justamente ayer, hablando con los profesores del colegio La Arabia, donde hemos estado trabajando con otro grupo de la comunidad Guaunán, donde hemos estado desarrollando un proyecto de curricularización a partir de la interculturalidad y el reconocimiento de los Guaunán con los demás niños del colegio. Nos dice la profesora con tristeza: hicimos una encuesta con los niños y los niños no quieren aprender más guaumeo y no quieren, los otros niños quieren es trabajar más bien en inglés, y ellos mismos quieren trabajar más bien el inglés en el aula de inmersión porque lo consideran más útil. Me quedé con una tristeza enorme porque es pensar en que desde acá estamos mirando o tratando de plantear una visión intercultural y de trabajo de reconocimiento de los unos y los otros, pero hay unos sistemas, como lo mencionaba Eliana, mucho más fuertes que están diciendo por ahí no es. Si alguno quiere tomar la palabra y ayudarme en esta reflexión. Sucede en muchas partes, ¿no? Y cada pueblo en el país tiene condiciones diferentes, ¿sí? Pero creo yo que el principio de equidad cognitiva es primero que nosotros y nosotras reconozcamos que hay diferentes lenguas y hay diferentes formas de nombrar y comencemos a usarlos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los nombres de los mayores,
Yo a los mayores también sucede lo mismo, es el mismo caso. Hay un cuento bellísimo de Estercilia Simanca, indígena guayú, que se llama Dice no saber firmar, nacido el 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo? Cuando los indígenas, el cuento es largo, es bonito, está en la red, está en la biblioteca de los pueblos indígenas de Colombia, que es un documento en físico y en virtual en la Biblioteca Nacional. Y el cuento tiene algo que es muy interesante sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema del nombrar, ¿no? Del acto de nombrar. Y es que nosotros nos acostumbramos a nombrarlos en español, pero no le hemos dado estatus a las lenguas de los otros, ¿no? Y toca, en términos de política lingüística o en términos de ecología lingüística, ¿sí? Toca darle estatus a la lengua de los otros y de las otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a los mayores toca nombrarlos con la lengua tradicional, porque la lengua, la forma de nombrar a la persona es, en el caso, por ejemplo, de los sicuanis, es el momovi que le corresponde. Un momovi es una alianza con un animal y es una forma de comportamiento. Entonces, por ejemplo, están los momovis del guacamayo, ¿sí? Que son personas que hablan. Los momovis del tigre, que son personas que en sus comportamientos, además, uno los ve y en su comportamiento son así, tienen la fuerza del tigre. Están los momovis de la sardina, que son personas que piensan, ¿sí? Que eso indica que la forma de nombrar, cuando uno que tiene el poder, y me tocaría volver a la imagen esa de el sujeto que manipula el pensamiento y la lengua de los otros, uno que tiene el poder es el que tiene que comenzar a poner a circular el saber de los otros y de las otras. Lo estamos haciendo justamente en el marco de la universidad, ¿sí? Porque nosotros estamos diciendo no puede seguir siendo universidad, tiene que ser pluriversidad, ¿sí? Hay otras y otros que saben, entonces llevamos mayores indígenas a que se sienten allá a dar consejo, ¿sí? A que hagan danzas tradicionales, ¿sí? A mujeres de comunidades a que pongan palabra de consejo, ¿sí? En el caso cuando trabajamos con pueblos, a que nos den consejos sobre cosas que nosotros no sabemos y como ellos y ellas lo hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un estudio, la OMS contrató, la Organización Mundial de la Salud contrató con la Universidad del Rosario, con la Facultad de Medicina, un estudio para mirar todo el tema de las dietas que deben hacer las mujeres en la época de su menstruación, ¿sí? Que antes, antiguo, las mamás sabían, pero que hoy en día eso no se ha enseñado, no se ha dado como consejo. Ellos hicieron un estudio con pueblos indígenas, ¿sí? Entonces todos los consejos que le dan a la niña en esa época que debe seguir y lo que eso implica en términos de salud, ¿no? Y el estudio es un estudio muy serio y después de 4 años entonces sacan un documento en donde recomiendan que esas medicinas tradicionales, que esos consejos tradicionales deben ser utilizados para todas las personas, ¿sí? Y dan por supuesto los datos de las consecuencias de eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos son pasos a un principio de equidad cognitiva y de equidad lingüística, ¿sí? Que es un poco, y por eso tengo esta imagen aquí, en las universidades no nos enseñaron a pensar desde lo local, ¿sí? No nos enseñaron a pensar los contextos específicos, ¿sí? Nosotros, en un contexto como Colombia, deberíamos estar produciendo conocimiento sobre el tema del multilingüismo desde lo local, porque tenemos mucho que decir sobre eso, ¿sí? Y tenemos bastante que decir, o sobre el cáncer, o sobre, sí, podemos ponernos a hablar sobre todo lo que sabemos que no hemos investigado, ¿sí? Hasta que la Bayer no nos dice que una planta ancestral sirve para curar tal cosa, nosotros no lo creemos, ¿sí? Entonces hay todo un tema que pasa justamente por las estructuras de poder en el conocimiento, ¿no? Van a llamar los teóricos, a propósito de Ramón Grossfogel, todo el tema de la colonialidad del saber, la colonialidad del poder y la colonialidad del ser, ¿sí? En el caso de Ramón, que estuvo hace 8 días en la universidad en un evento sobre pedagogías, y en la pedagógica hicimos un evento de 4 días sobre pedagogías decoloniales, poner en otros lugares esos saberes, ¿sí?
Y para las niñas y los niños, yo creo que es importante el intercambio de todas las lenguas, ¿no? Dándole el valor a cada una. Y en el caso de los colegios, en donde se hablan 2 o 3 lenguas, todo el mundo debería aprender a hablar todas las lenguas. Todos, porque además hay la posibilidad de unas lenguas en contacto que obligan a un principio de flexibilidad lingüística, ¿sí? De aprender una lengua en contacto, ¿sí? Pero nosotros todavía pues, estamos sospechando de la lengua de los otros, ¿no? Porque es una lengua minoritaria, porque es una lengua de salvajes, porque es un… ¿sí? Entonces ahí yo creo que hay un papel muy importante en el mundo de la academia, en el mundo de la escuela como estructura de poder y en el mundo del día a día, ¿sí? ¿Qué pasaría si los Guayunaiki un día, si los Guayú, perdón, con el Guayunaiki un día tomaran la decisión política de que en toda la provincia, que es el territorio de ellos, sí, son entes territoriales independientes del Estado-Nación, dice la Constitución Nacional, si deciden que el Guayunaiki es la lengua oficial en ese territorio, ¿sí? ¿Qué sucedería? Que cuando uno llega allá, tendría la obligación de aprender Guayunaiki, ¿verdad? Todos los funcionarios públicos tendrían la obligación de aprender Guayunaiki, ¿sí? Y digo yo, tendrían la obligación, es un deber en los tiempos contemporáneos, que un funcionario en un lugar con diferentes lenguas, él esté obligado a aprender las lenguas del otro y no el otro esté obligado a aprender las lenguas de él, porque es un principio de equidad, con un país que se construye en el marco de la diversidad y del respeto, ¿sí? El respeto no solo respeto tus diferencias, ¿sí? Sino cómo me hago empático con esas diferencias, ¿sí? Porque hemos vivido con ellas y con ellos toda la vida, ¿sí? Entonces, esa sería mi forma de responder. Bueno, creo que en este momento y desde lo que heredamos de Occidente, siempre hay un discurso hegemónico, un discurso de poder y un régimen de verdad. En este momento estamos como viviendo con el régimen de verdad positivista y toda la ciencia y todo este concepto de ciencia y paradigma de ciencia. Se oye decir a la gente, oye, no tomes o no comas una manzana sin lavarla, porque está comprobado científicamente que te vas a enfermar. Pero un niño quechua come con las manos llenas de tierra la manzana sin lavar y no se enferma y no tiene cólicos. Entonces, es como posicionarnos y pensar que no hay solo una verdad y que no es esa verdad del régimen imperante ahora, sino que también existen otras verdades. Y aquí en el auditorio cada persona tiene una verdad y no es más ni menor, simplemente es diferente. Y todos actuamos con nuestras verdades todo el tiempo, como nos hemos criado desde la cultura de la que venimos. Entonces es como empezar a pensar que el otro es diferente, pero no sobreponernos y tampoco ponernos bajo ellos. Es difícil, pero podemos empezar o se empieza, sí. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Sí. Bueno, 3 estilos bien diferentes, 3 situaciones también diversas ante una realidad que es semejante, el contacto de lenguas y el contacto de culturas. Y de algún modo, puntos de encuentro. El primer punto de encuentro que yo logré identificar, el reconocimiento del yo a partir de la interacción con el otro. Pienso que los 3 estuvieron hablando bastante de este punto. Es cómo nosotros nos encontramos a nosotros mismos en la medida en que nos permitimos reconocer al otro e identificar en qué me parezco y en qué me diferencio del otro. Y el segundo, que pienso que es la más importante, es la invitación que cada uno de ellos hace
a continuar trabajando en propuestas que partan de la realidad y de la mirada de los denominados minorías, o más bien de todos nosotros, y la invitación a resignificar el concepto de interculturalidad a partir de posturas de equidad, que el profesor Edwin varias veces lo mencionó, posturas de equidad y de el valor de lo diverso como la forma de construirnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias a los 4 presentadores por ilustrarnos. Gracias a ustedes por asistir a este encuentro, a nuestros seguidores por streaming. Muchísimas gracias y los estamos invitando para de hoy en 8 días, que justamente vamos a estar hablando un poco más sobre política lingüística e inclusión, que los 3 de algún modo mencionaron esos conceptos. El profesor William Sánchez de la Universidad Javeriana estará también conversando con nosotros acerca de este tema. A la misma hora, a las 5 de la tarde. Este es nuestro último, además, nuestro último miércoles L del año. Entonces están todos y todas muy, muy invitados y también los invitamos también a que nos ayuden a divulgar estos miércoles L, que son momentos de reflexión muy importantes para todos los que estamos en este mundo de pensar las lenguas de otro modo, sentir las lenguas de otra manera. Muchísimas gracias por asistir. Gracias a ustedes.